Perlas del libro de Juan. Así como en Génesis 1 se expone la naturaleza de la creación y el hecho de que el hombre fue originalmente formado a la imagen de Dios, así también el prólogo del Evangelio de Juan hace resaltar la naturaleza del Creador y los medios por los cuales Dios se propuso que fuera posible la nueva creación del hombre a la imagen divina. Gracias te damos, buen Dios, porque nos permites iniciar el estudio de las perlas del libro de Juan. ¿Qué perlas hemos de encontrar en este capítulo 1? Permítenos, Señor, encontrar cada una de estas enseñanzas y asimilarlas de tal manera que puedan enriquecer nuestra experiencia. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Perlas de Juan, capítulo 1. Apreciados hermanos y hermanas de esperanza, estamos ingresando al estudio de las perlas del cuarto evangelio. Este evangelio es muy peculiar. Nos narra algunos milagros que los demás evangelios narran, pero siempre añade el propósito del milagro. Siempre. Por ejemplo, en la multiplicación de los panes, añade la lección que Jesús les da a ellos presentándose como el pan de vida. ¿Qué perlas vamos a encontrar? Les invito a seguir el estudio de estas perlas día a día. Y lo más importante es aplicarlo a nuestra experiencia personal. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Para Juan no queda ninguna duda de que Jesús es Dios. En el libro de Romanos 9:5 leemos: de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Juan empieza declarando la divinidad de Jesús. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Si usted quiere saber desde ya quién es el Verbo, puede saltar al versículo 14. Dice: y aquel Verbo fue hecho carne. El Verbo es Cristo. A Él se refiere. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La gran verdad que nos presenta Juan, que nos presenta Hebreos 1, que nos presenta Colosenses 1, nos dice que el Creador, el que creó durante esa semana de la creación, el que dijo hágase, el que dijo fue, el que formó al hombre tomando polvo de la tierra, ¿quién fue? Cristo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La presencia de Cristo en el Antiguo Testamento es referido por los apóstoles y también por los escritos del apóstol Pablo. Por ejemplo, él dice que la roca del cual bebieron, esa roca era Cristo. El agua que bebieron, esa roca era Cristo. Dice Primera de Corintios 10:4: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. En el Antiguo Testamento, los tres no se identifican como el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Los tres, por ejemplo, el Espíritu Santo se lo identifica como el Espíritu de Dios, y
a los dos personajes como Yahvé o Jehová. ¿Y qué nos dice ahora este versículo? Él es el creador. Versículo 3. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida. Y la luz era la vida de los hombres. El principio de la vida compartido por todos los seres vivientes. La antítesis de la muerte. Evidentemente, Juan también piensa en la vida espiritual y más particularmente en la vida eterna, a la cual tienen acceso todos los que lo aceptan como su Salvador, todos los que creen en el Cristo. La muerte entró como consecuencia del pecado, pero Él es la vida, y Él es quien dio vida a Adán y a Eva. Él es la vida. Él es quien volvió a la vida a Lázaro, siendo que su cuerpo ya estaba en proceso de descomposición. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dios es luz. Dentro de los 7 grandes yo soy, Él dice, yo soy la luz del mundo. La palabra castellana, que se refiere aquí, nos habla de que Él es la luz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra, dice, estaba desordenada y vacía, y dijo Dios, hágase la luz. El sol recién fue creado el 4º día. ¿Se dan cuenta? Las tinieblas no pueden estar presentes en la presencia de Dios. Miren, cuando Jesús caminaba con sus discípulos, ellos venían detrás algo retrasados y estaban discutiendo. Después, cuando Jesús ya los tiene frente a él, les pregunta de qué discutían. Ellos no supieron qué decir. Las tinieblas, el pecado, están en ausencia del Señor, pero donde está Él, todo es iluminado. Hubo un hombre enviado de Dios. ¿Quién es este hombre? Juan el Bautista, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿Quién es la luz? Jesús. Juan el Bautista da testimonio de Jesús. Recuerden que la misión de Juan el Bautista era preparar el camino para la primera venida. Él es la luz. Y Juan el Bautista cumplió su misión y preparó el camino. No era él la luz. Juan el Bautista no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, para que anuncie al Cristo. A él se le preguntó, ¿tú eres el Cristo? Él dijo, no, yo no soy el Cristo. Yo no soy ni siquiera digno de desatar la correa de su calzado. Él sabía perfectamente quién era. Él no era el Cristo. Aquella luz verdadera. ¿Quién es la luz? ¿De quién está hablando? De Jesús. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Juan no nos da una descripción de cómo se produce el nacimiento de Jesús. Solo encontramos este versículo haciendo referencia a la encarnación de Cristo. Aquella luz verdadera, Cristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Se encarnaba. ¿Cuál era el propósito de su encarnación? Morir por cada uno de nosotros. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Una vez más, Juan deja claro de que el mundo ha sido hecho por Jesús. Él es el creador. Él es el creador.
y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Cuando la Biblia habla en ocasiones la tierra, el mundo, no se está refiriendo a todos, ¿verdad? Sino en este caso, por ejemplo, a su pueblo que no lo conoció, que no lo recibió. Muchos esperaban al Mesías, muchos sabían que ya era el tiempo. Recuerden el caso de los 3 reyes del oriente. Estos 3, cuando ven las señales, van a Jerusalén y preguntan por el rey. ¿Dónde está el rey que ha nacido? Así es que no estaba oculto la fecha del nacimiento del Señor. Ellos lo supieron. Y Pablo dice en Gálatas 4:4, cuando llegó el tiempo, Él vino en carne. Pero los líderes religiosos no le conocieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Por el contrario, siempre estaban haciendo planes para acabar con su vida. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí vamos a detenernos algunos segundos. Dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, los que lo aceptan como su Salvador, como su Señor, les dio potestad de ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hijos de Dios. Todo aquel que hace la voluntad de Dios es considerado, ¿qué cosa? Hijo de Dios. Jesús es nuestro representante, tomó nuestro lugar y por esa razón es el Hijo. No es que sea literalmente el Hijo. Recuerden que Él es el Creador. Pero como toma nuestro lugar, como se convierte en nuestro sustituto, es el Hijo. ¿Se da cuenta? Todo el que hace la voluntad de Dios, dice, se le ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. No todo el mundo es hijo de Dios, sino los que le reciben, sino los que creen en su nombre. Los cuales, presten atención a este versículo es profundo. Miren lo que dice, los cuales, ¿quiénes? Los hijos de Dios, los que lo recibieron y los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de la voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cómo se produce nuestra transformación? ¿Cómo se produce nuestro nuevo nacimiento? Es una obra milagrosa que el Espíritu Santo opera. Así como la encarnación de Cristo es una obra que no podemos entender nosotros, algo similar sucede con nuestra conversión, los cuales los hijos de Dios no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. No es que yo quiera nacer de nuevo, no es que yo voy a hacer el esfuerzo para nacer de nuevo, sino ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Es Dios quien produce en nosotros ese nuevo nacimiento. ¿Se dan cuenta? ¿Ah? Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Qué dice el versículo 1? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Y quién se hizo carne? Cristo. ¿Quién es la luz? Cristo. ¿Se dan cuenta los diversos nombres con los cuales se presenta a Cristo el Creador? A Cristo Dios, el verbo. ¿Y qué dice el versículo 14? El verbo fue hecho carne. Miren, si yo reemplazo el término verbo por el nombre de Cristo, diría en el principio era Cristo. Y Cristo era con Dios. Y Cristo era Dios. ¿Se dan cuenta? Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre,
lleno de gracia y de verdad. Esa es la obra maravillosa de Dios en favor nuestro. Se hizo carne. ¿Para qué se hizo carne? Para tomar nuestro lugar, para morir en nuestro lugar. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿A qué se está refiriendo Juan? Recuerden que Jesús era menor que Juan el Bautista por 6 meses. Cuando Jesús es engendrado, el ángel le dice a María: tu prima Elizabeth también ha concebido y ya tiene 6 meses. Humanamente hablando, ¿no? Según nuestro nacimiento, Jesús era menor por 6 meses. Pero ¿qué dice Juan? Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Juan nos está hablando de la naturaleza de Cristo. Él es Dios. Él nos está hablando de la eternidad de Cristo. Él era antes. Él no tiene un principio. En la versión Jerusalén dice: existía antes que yo. Claramente. Usted puede tomar esa versión. Existía antes que yo, en vista de que Juan era unos 6 meses mayor que Jesús. Aquí claramente se hace referencia a la existencia de Jesús anterior a su encarnación. Siempre fue Dios. Juan nos está dejando muy claro que Él siempre ha existido. Y es el Creador, es la luz, y se encarnó. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. ¿No? Dice, de su plenitud tomamos todos. La vida que recibimos de Él es la que tenemos nosotros. Muchos dicen: yo con mi vida hago lo que quiero. No es tu vida. Recibes la vida de Cristo. Él es quien te da la vida. Y gracia sobre gracia. Día tras día cada verdadero creyente va al almacén celestial en procura de gracia divina, suficiente para confrontar las necesidades del día. Diariamente crece en gracia y comprensión del propósito de Dios para su vida. Avanza constantemente hacia la meta de un carácter perfecto, como dice Mateo 5:48. Cada día crece el cristiano. Y ese es nuestro desafío. No podemos ser las mismas personas a lo largo de los años. Gracia sobre gracia, tomamos de su plenitud, nos vamos transformando. Recuerden, los que lo recibieron y los que creen en Él son engendrados por Dios. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y miren aquí, en este versículo, casi siempre se dice la ley de Moisés, ¿no es cierto? Pero ninguna ley es de Moisés. Todas las leyes que Moisés dio a conocer al pueblo fueron dadas por Dios. Y aquí dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Es decir, el sistema de religión revelada bajo el cual vivían los judíos en los tiempos del Antiguo Testamento. Este sistema fue divinamente ordenado, pero fue gradualmente pervertido por la tradición humana. Todo lo fue corrompiendo. Todo se echó a perder. En los días de Cristo, el término ley no solo incluía los 10 mandamientos, sino todo lo que Moisés y los profetas habían escrito. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo. ¿Quiere decir esto que la gracia y la verdad
no estaban presentes en el Antiguo Testamento? Sí estuvieron presentes, recuerden. Recuerden, por ejemplo, la oración de arrepentimiento de David. David recibe el perdón de Dios, la gracia de Dios. Pero todo eso era un anticipo, porque cuando David se arrepiente, sacrifica su cordero. Pero cuando Cristo viene, Él es el Cordero de Dios. Con Él se cumple la venida de la gracia y la verdad. A Dios nadie le vio jamás. Nadie. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le vio. Los pecadores no pueden ver a Dios cara a cara y vivir. Ni aun a Moisés, el gran legislador de Israel, se le permitió que lo contemplara. Éxodo 33:20. ¿Por qué? Porque Dios es fuego consumidor para los pecadores. Moisés le dice, muéstrame tu gloria, y Dios le dice, no puedes. Si lo ves, mueres. Y por eso Cristo viene encarnado, velado en el cuerpo como uno de nosotros. No viene con toda su gloria. Un pálido reflejo de la gloria de Dios vieron Pedro, Santiago y Juan en el monte de la transfiguración. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Nunca perdamos de vista cuál es nuestra misión. Nunca perdamos de vista quiénes somos. Juan sabía perfectamente quién era. La gente admiraba a Juan. La gente miraba en Juan al Cristo. Pero él dice, yo no soy el Cristo. Yo no soy. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no, no soy. ¿Quién es el profeta? El profeta anunciado en Deuteronomio 18:15. ¿Eres tú el profeta? Le están diciendo una vez más, ¿eres tú el Cristo? Él dice, no. Y le vuelven a decir, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y él responde, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Esa era la misión de Juan. La voz de uno que clamaba, que preparaba el camino para la primera venida de Cristo. Nosotros también somos la voz de uno que clama, que prepare el camino para la segunda venida de Cristo. Y los que habían sido enviados eran los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? ¿No? ¿Por qué? Cuestionan ahora la autoridad que tenía Juan. Si bien es cierto, Juan no era el Cristo, pero había recibido la autoridad de parte de Dios mismo, porque Dios es quien lo llama, a tal punto que su nacimiento es un milagro. ¿Por qué pues bautizas? Este era el punto crucial de la cuestión, la autoridad de Juan, siendo que no pretendía ser el Mesías ni ninguno de los profetas. ¿Qué autoridad tenía para presentarse como un reformador sin el permiso de las autoridades religiosas? La pregunta implica conocimiento del rito del bautismo con agua y a lo menos una comprensión parcial de su significado. Mateo 3:6. Descubrimientos realizados en Qumran revelan que en ese tiempo se practicaban lavamientos e inmersiones con agua. ¿Quién pues eres? Se cuestiona su autoridad, pero él es el enviado, él es la voz. Juan les respondió, yo bautizo con agua,
mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Jesús había sido bautizado por lo menos 40 días antes de esto y acababa de volver del desierto. Mientras Juan hablaba, vio a Jesús y esperaba que éste respondiera al anuncio de aquel que había hecho. Entre ustedes, en medio de vosotros, está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Juan tenía claro quién era. Nunca perdamos de vista quiénes somos. ¿Se dan cuenta? De los versículos 29 al 34, ahora Juan va a identificar a Cristo como el Cordero de Dios. El día siguiente vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero que se había sacrificado por aproximadamente 4000 años estaba en medio de su pueblo. Dios se había encarnado, el Creador, el que es la luz, el que es la vida de todo ser viviente, estaba encarnado, estaba en medio de su pueblo. Y ahí estaba. Ahora Juan identifica a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al decir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan sabía que ese Cordero sería sacrificado. Estaba anunciando la muerte de Cristo. Él había venido para ser sacrificado, para morir por cada uno de nosotros. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. La tercera vez que Juan habla de la preexistencia de Cristo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Dice, yo no le conocía. Como si hubiera dicho con énfasis, ni siquiera yo le conocía que fuera el Mesías. El primer testimonio de Juan acerca del Mesías se basaba en una revelación directa. No había habido una confabulación entre Jesús y Juan. Conociendo las circunstancias referentes a los primeros años de la vida de Jesús y su perfección de carácter, Juan creía que Jesús era el prometido, pero hasta el bautismo no tuvo una evidencia positiva de que eso era así. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Esto se produce en ocasión del bautismo. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, él es un enviado, de allí radica su autoridad. Él fue llamado, fue engendrado para cumplir esa misión. Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Recuerden que Juan creció en el desierto. Jesús no. ¿Es este? ¿No es este? Ahora Dios le da una señal. ¿Cómo va a reconocer al Cristo? Así como Jesús, antes de morir, anuncia que van a venir falsos cristos y da la señal de cómo reconocer al Cristo, también Dios le reveló a Juan el Bautista cómo reconocer. El Espíritu Santo se posaría sobre él. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Yo le he visto. Juan presenta a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los versículos 35 hasta el 42, el Evangelio nos habla acerca de los primeros discípulos llamados por Jesús. Ya hemos visto esos llamados también en los otros evangelios, pero hay cierta variación en la forma como describe Juan el Bautista.
El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Estaban cerca y dice: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Los discípulos de Juan abandonaron a Juan para ir en pos de Jesús. Había llegado el tiempo. Posteriormente vamos a encontrar en este libro, en el Evangelio, donde Juan dice: es necesario que yo mengüe y que él crezca. Y 2 de sus discípulos siguen a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Jesús les responde: vengan y vean. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10, aproximadamente 4 de la tarde. Los 2 primeros discípulos, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son? Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Andrés. Y Andrés va a buscar a Pedro. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Cuando nosotros leemos en los demás evangelios, Jesús pasaba, dice, y ve allí a Andrés y a Pedro y les dice: sígueme. Dejan todo y les siguen. Y aquí nos dice que Andrés encontró a su hermano Simón y le dice: hemos hallado al Mesías. Trata de armar este rompecabezas. ¿Se condice o no se condice? Claro que sí. Andrés está con su hermano. Le dice: hemos hallado al Mesías. Y ahora Jesús le llama: sígueme. Dejándolo todo, le siguieron. Nadie sigue a quien no conoce. Nadie sigue a quien ni siquiera tiene alguna referencia. Pero Andrés le dice: este es el Mesías. Y cuando Andrés le dice: hemos hallado al Mesías, implica que ellos sabían que era el tiempo del nacimiento del Mesías. Sabían. Recuerden los pastores, cuando nace Jesús, los ángeles le anuncian: ha nacido en Belén. Ha nacido el que va a salvarlos de sus pecados. Y ahora Andrés le dice: hemos hallado. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Le cambia su nombre. Pablo llama a Pedro por Cefas en más de una ocasión. En el capítulo 15 de 1 Corintios, por ejemplo, dice: y se le apareció primero a Cefas. Pablo usa mucho este nombre. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Jesús le cambia el nombre. Y aquí encontramos una referencia a lo que se dice en Apocalipsis 3, ¿verdad? Que recibiremos, dice, una piedrecita blanca, y en esa piedrecita blanca un nombre nuevo. Así como Dios cambió el nombre de Sarai, cambió el nombre de Jacob, le cambia el nombre a Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Juan obvia el llamado de él y su hermano. Salta al llamado de Felipe. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Paisanos, como diríamos en esta parte. Felipe hace lo mismo que Andrés. Y este es el camino de la testificación. Te encuentras con Jesús, testifica a los tuyos. Andrés testifica a su hermano. Felipe testifica a un amigo. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas,
a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dice, hemos hallado al Mesías, hemos hallado al Cristo. Él es el Cristo. Y Natanael, un tanto incrédulo, dice, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dice, ven y ve. Los prejuicios siempre, pero lo bueno es que Natanael no se dejó vencer por el prejuicio. Y fue. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Tremendo, ¿verdad? La declaración que hace Jesús de Natanael, un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Quién es un israelita? Uno en quien no hay engaño. Uno que vive de acuerdo a la luz. Uno que vive de acuerdo a la palabra de Dios. Ese es un israelita. Tome nota de esa perla. Porque todos los líderes religiosos, todo el pueblo, se sentían orgullosos y hasta cierto punto se mostraban arrogantes al sentirse los herederos, los hijos de Abraham, los que tenían los testimonios de Moisés. Pero Jesús que dice, he aquí un verdadero israelita. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? ¿Cómo sabes que soy un verdadero israelita, que yo no miento? ¿Cómo sabes? Hay muy pocos casos en los cuales Dios da testimonio de personas que son perfectos, limpios. Uno de ellos es Job. A Satanás le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Y ahora Natanael le ha preguntado a Jesús, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Yo te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Natanael no necesitó tantas señales, tantas manifestaciones del poder de Dios para creer en Jesús. Fue suficiente que Jesús le dijera, yo te he visto debajo de la higuera. Para él eso fue suficiente. Cuando una persona quiere creer, encontrará razones para creer, pero también quienes no quieren creer van a encontrar razones para no creer. Y Jesús le dice ahora a Natanael, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Cosas mayores. ¿Qué cosas mayores habrá visto Natanael? No encontramos en los registros. Recuerden lo que dice Juan. Hay muchas cosas que hizo Jesús que no están registrados. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. La conexión entre la tierra y el cielo. Cristo, Dios hecho hombre. Cristo, nuestro mediador. Cristo, nuestro sustituto. Cristo, el Cordero de Dios. Esa escalera que une la tierra con el cielo, la misma que vio en visión Jacob. Dice Jesús, van a ver a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, porque Cristo es quien nos une. Él es Dios, pero también tiene nuestra naturaleza, nos une con la divinidad. Preciosas perlas del capítulo 1. Un breve resumen, Él es Dios, Él es la luz, Él es el Creador. Y recuerda, los que creen y lo reciben son engendrados no por ningún esfuerzo humano, sino por Dios. Esa es la maravilla, lo maravilloso del nuevo nacimiento. Permite que el Espíritu Santo produzca esa experiencia del nuevo nacimiento. Que Dios te bendiga. Amén.